¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 83% de efectividad. Mejoramos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te estás gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando aquí un botón para suscribirse, activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace y gracias al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 13 de enero. Empecemos con la A-League o la Liga de Australia, el encuentro del MacArthur versus el Central Coast Mariner. Disculpen mi inglés, veamos a ver si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a MacArthur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Central Coast Mariner de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para MacArthur, una victoria para el Central Coast Mariner, un empate, segunda victoria para MacArthur y tercera victoria para MacArthur, es decir que MacArthur es el favorito. Veamos cómo le va a MacArthur de local. Y MacArthur de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local. Y el Central Coast Mariner como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones de su liga. En la tabla de posiciones, el Central Coast Mariner está en la posición 2 con 19 puntos. Y el MacArthur en la posición 4 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el MacArthur y un 32% al Central Coast Mariner. El pronóstico para este encuentro es más 9.5 corners, que quiere decir que habrán como mínimo 10 corners, más 9.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Youth Pro League de Bélgica, el encuentro del Westerlo versus el Leuven. Disculpen la pronunciación. Veamos cómo le va al Westerlo. El Westerlo tiene una baja y el Leuven también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Westerlo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que no viene nada. El Westerlo no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Leuven de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Leuven tampoco viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Leuven, una segunda victoria para el Leuven, una victoria para Westerlo, es decir que el Leuven es el, disculpen, una victoria para el Leuven, segunda victoria para el Leuven, una victoria para el Westerlo, tercera victoria para el Leuven y cuarta victoria para el Leuven, es decir que el Leuven es el favorito. Como le da Westerlo como local, y Westerlo como local tiene un empate, 2 empates, una victoria, 2 derrotas, es decir que no juega nada bien como local el Westerlo. Y el Leuven como visitante tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, perdón, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Westerlo está en la posición 7 en zona de Copa Europea con 30 puntos y el Leuven en la posición 9 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gane el Westerlo y un 26% a que gane el Leuven. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro entre el Celta de Vigo con el Villarreal. Veamos si hay bajas. El Celta de Vigo no tiene bajas y el Villarreal tiene 4 bajas, casi mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Celta de Vigo viene bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Villarreal,
un empate, una victoria para el Celta de Vigo, segunda victoria para el Villarreal y tercera victoria para el Villarreal, es decir que el Villarreal es el favorito. Veamos a ver cómo va el Celta de Vigo como local. El Celta de Vigo como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que no juega nada bien como local, aún no conoce la victoria, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Villarreal como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local el Villarreal y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Villarreal está en la posición 6 con 27 puntos y el Celta de Vigo en la posición 16 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gane el Celta de Vigo y un 35% a que gane el Villarreal. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top, que es la Premier League, no la liga más atractiva, en el encuentro de Aston Villa versus el Leeds United. Veamos a ver si hay bajas. El Aston Villa tiene 3 bajas y el Leeds United también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, solo 1 victoria, es decir que no viene nada bien Aston Villa. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Leeds United de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Leeds United tampoco viene nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, 1 victoria para Aston Villa, segunda victoria para Aston Villa, segundo empate y tercera victoria para Aston Villa, es decir que el Aston Villa es el favorito. Veamos cómo le va al Aston Villa como local, y Aston Villa como local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien como local, aún no conoce la victoria. Y el Leeds United como visitante tiene 2 empates, 1 victoria, 2 derrotas, es decir que el Leeds United como visitante no juega nada bien. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Aston Villa está en la posición 11 con 22 puntos y el Leeds United en la posición 14 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana el Aston Villa y un 24% a que gana el Leeds United. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, que quiere decir que en el primer tiempo habrá como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Napoli versus la Juventus, ¿no? Partido de la fecha. Veamos si bajas. El Napoli no tiene ninguna baja y la Juventus tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, es más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Napoli no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que la Juventus viene bien, aún no conoce la derrota, y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, 1 victoria para el Napoli, 1 victoria para la Juventus, segunda victoria para el Napoli y segunda victoria para la Juventus, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va el Napoli como local. El Napoli como local tiene 2 derrotas, 3 victorias, así que como local viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Juventus como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Juventus juega bien como local y como mínimo también hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Juventus está primero con 44 puntos. Perdón, Napoli está primero con 44 puntos y Juventus está segundo con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Napoli y un 23% a que gana la Juventus. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Napoli. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Portimonense versus el Santa Clara. Veamos si hay bajas. El Portimonense tiene una baja y Santa Clara también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas
Y en las estadísticas, a Portimonense de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Portimonense lo viene jugando nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Santa Clara de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Santa Clara tampoco viene jugando nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Portimonense, una victoria para Santa Clara, segunda victoria para Santa Clara y segundo empate, así que Santa Clara es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Portimonense como local, y Portimonense como local tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que no juega nada bien como local el Portimonense. Y Santa Clara como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Santa Clara tampoco juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Portimonense está en la posición 11 con 19 puntos y Santa Clara en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso, con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gane el Portimonense y un 26% a que gane el Santa Clara. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, que quiere decir que habrán como mínimo 9 corners, más 8.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te gustan los videos y dando al canal, no te olvides suscribirte, dale clic rojo suscribirse, activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.